Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba en el canal del Siervo Inútil y ahora transmitiendo del Siervo Inútil Reloaded. Bueno, pues ha habido algunos inconvenientes para estar subiendo videos y también, pues bueno, perdí mis lentes. Estoy usando lentes para leer de a dólar. Así que, pues bueno, los necesitaba para transmitir y bueno, vamos a usar estos lentes por el momento de a dólar, para que tenga dinero para comprar otros. Bueno, pues hasta donde llegue, ¿verdad? Bueno, pues vemos que ha habido ciertas limitaciones, ciertas restricciones a mi canal del Siervo Inútil. Y bueno, pues parece que ciertos youtubers, ¿verdad? Que se hacen decir apologetas católicos como Rafael Díaz, que no le gusta que use yo su imagen, y como algunos otros, ¿verdad? Y para evitar los problemas vamos a dejar de usar sus imágenes. Y es que lo hago yo para mostrar que, que realmente, que realmente lo que estamos diciendo tenemos bases, tenemos pruebas. Y para aquellas gentes que luego dudan, que luego pueden pensar que nosotros estamos difamando o diciendo mentiras, bueno, ahí está la prueba de que no decimos mentiras. Ahora nos vamos a tener que basar de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a lo que supuestamente ellos dicen, ¿verdad? Así que pues perdonen que no se los pueda yo am, pasar, ¿verdad? De un video tomado aún así de mi tablet o del teléfono, así nada más, enseñándoselos aquí, porque no les gusta, les da miedo, y como no hay manera de que nos desmientan, como no hay manera de que con argumentos bíblicos digan que estamos equivocados, no lo hay, pues bueno, tienen que empezar con ese tipo de ataques. Bueno, y de acuerdo a lo que me ha dicho YouTube, ¿verdad? Esa es la razón, ¿no? Esa es la razón. Entonces, con ese tipo de ataques. Bueno, de acuerdo. Voy a bajarle aquí el volumen a para ver quiénes están en el chat o las personas que estén aquí viendo. Bueno, pero el tema de este mensaje ¿es la Biblia suficiente para la salvación? Bueno, hay que entender que tanto Rafael Díaz como el sacerdote Toro y como algunos otros apologistas o apologetas católicos dicen que la Biblia no es suficiente para la salvación. Válgame Dios. Ya yo había advertido en un video anterior publicado en el Siervo Inútil que la Biblia iba a ser prohibida por la Iglesia Católica. Y así se empieza. Ahora dicen que la Biblia no es suficiente para la salvación. Vaya, qué contrariedad. Y por Rafael Díaz, por los sacerdotes, yo sé que esto no lo dicen por ignorancia. Tal vez los apologetas católicos lo digan por ignorancia o lo dicen por repetir las palabras de estas personas que sin escrúpulos ya empiezan a desprestigiar la Biblia. Y ellos dicen que nosotros podemos contradecirlos, podemos refutarles todas sus enseñanzas porque usamos una Biblia alterada, una Biblia adulterada. Y no es cierto. Yo aquí cerca de mí tengo versiones de la Biblia católica, incluyendo la Biblia de Jerusalén, y de tal manera que ellos no pueden decir que yo estoy usando una Biblia alterada porque estoy usando las mismas Biblias de la Iglesia Católica. Si ustedes también recordarán en un video donde titulo ¿qué niños son los que son malditos, los católicos o los cristianos evangélicos? Donde Rodrigo Calvo se metió a mi transmisión en vivo para, no sé si para increparme o para destantearme,
y lo tuve que confrontar y me pidió que no le leyera ni la versión Latinoamérica ni la versión latinoamericana. ¿Por qué? Porque dice que no son confiables, ¿sí? Y bueno, pues la Biblia me pidió que leyera yo mejor la Biblia Reina Valera, ¿sí? Entonces, imagínense, si ellos no confían en sus propias versiones, no confían en sus propias versiones, y por supuesto que cuando nosotros desmentimos, no solamente usamos la versión Reina Valera, usamos las versiones católicas también. Y aún así, desmentimos, refutamos, rebatimos y contradecimos sus doctrinas. Y yo les voy a mostrar con la palabra de Dios, que es la Biblia para nosotros, porque ellos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Para ellos, palabra de Dios es la tradición oral católica. No estoy hablando yo de la tradición oral apostólica, no. La tradición oral apostólica es muy distinta a la tradición oral católica, ¿sí? Y también vamos a ver que la tradición oral católica le dio pie y le dio inicio a que se escribiera el catecismo. Los que yo les voy a presentar de acuerdo a lo que dice las escrituras, lo que yo les voy a presentar no son muchos versículos, hay más versículos, pero les voy a probar con la misma Biblia que la Biblia es suficiente para la salvación. Ahora, vamos a ver que en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 105, es un, es un, es una manera de decirle a los jóvenes cómo deben de guardarse para Dios. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa que es lámpara a mis pies? Cuando una persona está en oscuridad, debe saber hacia dónde va caminando. ¿Sí? Sin luz una persona puede estar caminando cerca del precipicio y se va a ir al precipicio. Necesita luz. ¿Dónde están dirigiendo sus pasos? ¿Sí? Entonces, la palabra aquí, vemos que la palabra en sentido espiritual nos permite ver dónde vamos caminando sin que nos vayamos al precipicio. Entonces, es palabra de salvación, ¿sí? Dice entonces aquí que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, no solamente nos va a permitir ver dónde estamos dando los pasos, sino que va a alumbrar nuestro camino, ¿sí? La palabra de Dios es suficiente, muy suficiente para la salvación. Hay que recordar que Jesucristo les dijo a sus discípulos, a los que él constituyó apóstoles, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Dónde está contenido el evangelio? Aquí en la Biblia, ¿sí? Entonces, estas personas que desacreditan la palabra de Dios, que no es suficiente para la salvación, es que están confiando en otra cosa que no es la palabra de Dios. Y en este caso, vamos a hablar de las religiones, como por ejemplo, los mormones. Los mormones dicen que el libro del Mormón es otro evangelio. Bueno, no dicen que es otro evangelio. De acuerdo a las escrituras, es otro evangelio. Pero ellos dicen que no es otro evangelio, que es otro testamento. Es lo mismo. ¿Sí? Confían más en el libro del Mormón que en la misma Biblia. Eso no puede ser admitido. ¿Por qué? Porque el libro del Mormón tiene muchas contradicciones en contra de la Biblia. ¿Sí? Entonces, ellos están confiando más en ese libro que en las propias escrituras. No van a hallar así la salvación, de tal manera que los mormones no son salvos. Los testigos de Jehová, ellos salen a predicar y salen a predicar con los libritos que les dan, que son los libros de la Atalaya. Los libritos de la Atalaya contienen, ¿sí? Sus enseñanzas basadas en su doctrina.
Ellos predican más con el atalaya que con la Biblia. Claro que usan la Biblia en caso de que necesiten buscar algún versículo bíblico y sacan la Biblia, pero el modo de poder transmitir su doctrina se está basada en el watchtower, ¿cómo dije que era? El vigía, no, la atalaya. La atalaya, usan la atalaya para predicar ellos su disque evangelio. El católico, el católico está usando como fuente principal de su doctrina el catecismo. Ustedes no van a hallar que el catecismo tenga palabras que se defienda a sí mismo, como la palabra de Dios, ahorita que lo acabo yo de leer, en el Salmo 119, 105, dice que lámpara es a mi palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Ustedes no van a hallar que el catecismo diga, el catecismo es palabra de Dios que le dará vida y le dará salvación. Es un ejemplo. Eso no lo dice. Ni ellos mismos pueden asegurar que el catecismo tenga palabras dentro de su propio catecismo que avalen que es palabra de Dios y que son seguras para la salvación. Ni eso lo pueden asegurar ellos. Ahora, vamos a ver que el Salmo 119 siempre está enfocándose a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios, a las normas de Dios. Todo el Salmo 109 se refiere, 109, 119 se refiere a eso. Vean lo que dice el Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Sí? Está hablando de que la perfección se logra únicamente a través de los mandamientos de Jehová. 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esto no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Todo el Salmo 119 está enfocado a la palabra de Dios. Está enfocado a la palabra de Dios. Y si buscamos más, ¿verdad? Buscamos, por ejemplo, lo que dice um, Levítico. Levítico, vamos a ver qué parte de Levítico es. Levítico, es muy importante lo que nos enseña aquí Levítico en cuanto a la palabra de Dios. Enseñándole al pueblo que siga los preceptos de Dios. Vamos a ver. Muy importante que leamos esta parte porque aquí nos dice la palabra de Dios que Él nos va a traer prosperidad, bendición, de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Y también nos dice de qué manera nosotros debemos de presentar esta misma palabra de Dios a nuestros hijos. Bueno, también nos dice que la palabra de Dios nos va a prosperar nuestro camino. Todo lo que nosotros
todo lo que nosotros nos propongamos en cuanto a la ley del Señor, ¿sí? Nos va a enseñar la bendición de Dios en cuanto a nuestros caminos y a nuestras costumbres. Bueno, vamos a seguir con el estudio este. Dios me lo bendiga, hermano, el verdugo de sacerdotes, luz y tinieblas. Sí, voy a estar promoviendo también este canal desde el otro canal de El Siervo Inútil. Ahora que pueda yo editar videos, voy a editarlos en ese canal y los voy a transmitir también en ese canal simultáneamente para que empiece a darle seguimiento y para que yo no deje de estar transmitiendo en vivo. Sí, entonces ahorita es un nuevo comienzo, pero vamos a seguir directo, directo, porque ahora estoy buscando de manera muy formal de cómo apoyar a las iglesias, ya sea evangelizando o admitiendo gente que necesita de Dios. Sí, ya no queremos enviar a la gente a, a que busquen en iglesias apóstatas al Señor. Sí, estas iglesias que están hablando de los ministerios apostólicos, de los ministerios proféticos, que están hablando del diezmo, o sea, obligando a la gente a que diezmen de una manera nada honesta, a que ofrenden de una manera nada honesta, a que crean en las enseñanzas de la fe y la confesión positiva, ¿sí? A que deben de romper con maldiciones generacionales. Todo ese tipo de cosas están afectando la fe y están afectando la salvación. Están diciendo que el sacrificio de Jesús no ha sido completo. Y cuando estas personas, como los católicos, dicen que la Biblia no es suficiente para la salvación, están también poniendo en duda el sacrificio de Jesús en la cruz, que fue insuficiente para la salvación. Eso es lo que están diciendo ellos. Al decir que el evangelio que está contenido aquí en la Biblia, que no es suficiente para la salvación, están diciendo que el sacrificio de Jesús fue insuficiente. Y lo vemos en las palabras del Papa, ¿sí? Entonces, amigo católico, no piense que yo le odio, no. Jamás hemos expresado este odio. Estamos expresando nuestra preocupación porque usted conozca el verdadero evangelio y sea salvo. Y sea salvo. Ese es nuestro objetivo. Ahora, continuando con esto, yo les voy a dar un testimonio. Una de mis primas bueno, no se acaba de convertir, ya tiene alrededor de, no sé, un poquito menos de un año que se convirtió a Cristo Jesús. Y bueno, pues el testimonio de ella está ayudando a mi tía a que reconsidere los caminos de Dios. Y entonces yo le expuse algunas cosas y está interesada en escuchar el evangelio. Entonces, gracias a Dios, mi prima ya es rescatada. Ahora va mi tía. Ya algunos primos míos me están preguntando acerca de algunas cosas que voy a compartir más tarde acerca de la venida del Señor Jesucristo y de la marca. La marca ya está en operación. Ya está en operación. Estaba en fase experimental, ahora está ya en operación. Claro que sigue en una fase experimental, pero ya está en operación. O sea, ya no están experimentando a ver cómo funciona, ya no están experimentando a ver qué efectos tiene, no, ya no. Ya se sabe hasta dónde puede llegar la información obtenida de un chip. Ellos dicen que el chip no puede ser, que no puede ser usado como un am, satellite tracker, ¿cómo se dirá en español? Como un que le están siguiendo la pista a través del satélite, porque se requiere que tenga batería como el teléfono celular. Usted ya puede ser ya puede ser rastreado, ¿sí? Desde el satélite con un sistema de GPS, y pueden saber dónde se encuentra usted. Ellos dicen que no se puede hacer eso con el chip porque no tiene batería. Pues déjeme decirle que eso es mentira. ¿Sí? El chip puede recibir energía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que le van a meter la información de las
de la situación financiera de una persona, cuánto dinero tiene en la cuenta del banco. Si no tiene baterías, ¿de dónde va a sacar la información? Bueno, lo que pasa es que lo están poniendo en la mano izquierda, porque la mano izquierda está recibiendo pulsos del corazón. El corazón hace pulsos que son transmitidos por las venas. En el lado izquierdo de nuestro cuerpo corre la vena aorta. La vena aorta es la vena que más distribuye sangre al cuerpo, ¿sí? El cuerpo nuestro está produciendo una energía eléctrica también, como la de una pila de 20 voltios. Eso produce en nuestro cuerpo, 20 voltios de electricidad. Bueno, entonces, si hoy implantan el chip en la mano izquierda, el satélite no puede recibir información del chip, ni tampoco puede enviarle información al chip. ¿Por qué? Porque la energía que corre de nuestro lado izquierdo bloquea eso. Cuando la implanten en la mano derecha va a ser muy distinto. El cuerpo está produciendo energía eléctrica, o sea que va a mantener vivo al chip para que pueda seguir funcionando. Y ya estando fuera del lado izquierdo, donde corre los pulsos del corazón, ¿sí? Cuando yo digo pulsos, no me refiero yo a los latidos, no. Estoy refiriendo a la señal que emite el corazón. A esos pulsos me estoy recibiendo. Son como pulsos de radio. Bueno, entonces, ya estando en la mano derecha, va a estar lejos de esa energía que bloquea la información, que tanto entre o salga del chip. Ya cuando esté en la mano derecha, entonces ya va a ser localizado a través de un satélite. Bueno, ese es otro asunto. Lo que quiero decirles es que ya el evangelio está tocando a mi familia. Esas son las buenas noticias, muy buenas noticias, y espero que detrás de ellas, de mi prima y mi tía, las demás familias sigan. Las demás familias sigan. Tengo un primo que está, esto no lo había yo dicho, ahora lo voy a tener que decir. Tengo un primo que está estudiando para teólogo católico, ya tiene más de un año. Sí, este primo este, mm, borró su canal de Facebook, su canal, su espacio de Facebook, y creó otro, ya no me incluyó a mí porque no le gusta que yo le esté diciendo. Y él me dice, cuando yo termine mis estudios de teología, entonces ya vamos a poder dialogar, ya vamos a poder debatir. Entonces un día de estos le voy a decir, ¿a qué? Ya llevas más de un año estudiando, ¿ya estás preparado para tener un debate conmigo? No creo, no lo creo. Aunque tenga 3, 4, 5, nunca va a estar preparado. Pero bueno, esto va a servir. Esto va a servir porque les voy a dar el testimonio que este primo tiene que convertirse a Cristo cuando sepa que lo que está estudiando es pura mentira. Cuando sepa que sus argumentos nunca van a ser suficientes, porque para que él sea teólogo son estudios más profundos que lo que se recibe en catecismo, mucho más profundo, entre comillas profundo. Que hemos visto los debates el debate que tuvo Leo Lozano con este católico acerca del purgatorio, el debate que tuvo con Guido, ¿sí? Acerca del primado de Pedro, me parece, ¿sí? Y son supuestamente teólogos y no han podido responder a las preguntas, no han podido, no han podido. Vemos los debates del pastor Gutiérrez, ¿sí? No han podido responder, responden con otros versículos, desviándose de la pregunta y responden lo que ellos quieren, pero no están respondiendo lo que se les pregunta, no responden, ¿sí? Entonces, el catecismo nunca ha sido suficiente para ellos. Sí, hay muchos, no solamente nuestros canales han sido atacados, también los canales de los católicos, pero bueno, en mi caso, mi canal no está cerrado, sigue abierto, simplemente que no puedo transmitir en vivo. Pero voy a apelar a que me sigan dejando transmitir en vivo, y si no, pues lo voy a hacer de este canal, y todo lo que yo grabe en ese canal lo voy a pasar en el otro, para que no pierda yo la manera de transmitir en vivo.
Pero bueno, el testimonio, esto que yo les estoy diciendo, tarde o temprano se los voy a dar, se los voy a dar, porque entonces ya mi familia está tocando las puertas del evangelio, del verdadero evangelio. Y de eso me da mucho gusto, me da mucho gusto. Y yo repito, no odio a ningún católico, no odio a ningún católico, porque toda mi familia son católicos y yo los amo con todo mi corazón. Y así a ustedes, amigos católicos, los amo, por eso les predico la verdad, les predico la verdadera, el verdadero evangelio, ¿sí? Entonces, no sienta que yo estoy en contra de usted porque hablo hablando de las blasfemias del Papa, ¿sí? Entonces, repitiéndolo y volviendo al tema, el Papa invalida la palabra de Dios cuando dice que el Via Crucis, o sea, el nacimiento de Jesús hasta la muerte de cruz de Jesús, es el fracaso de Dios, diciendo que el evangelio no sirve, que no es suficiente para la salvación, que fue un fracaso según él. Y después dice, fíjese bien, nomás para rematar, dice que la sangre de Jesús, por las venas de Jesús corre sangre pagana, diciendo que la sangre de Jesús está contaminada, que tiene pecado. Y la palabra de Dios nos dice que no. La palabra de Dios nos enseña que la sangre de Jesús es pura. La sangre de Jesús es incontaminada, sin pecado. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y ya se lo hemos leído muchas veces. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice aquí. Dice aquí que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Entonces, cuando ellos dicen esto, dicen que el Evangelio, porque esto es el Evangelio, esto es la palabra de Dios, la Biblia, dicen que no es suficiente para la salvación. Entonces están invalidando lo que dice las palabras de Dios y con esto están ahorita ya diciéndole al católico que no debe de creer en la Biblia. No deben de creer en la Biblia, que deben de creer en la tradición oral católica y el catecismo. Para ellos eso sí es perfecto. Para ellos sí es suficiente para la salvación. Pero no, eso no es suficiente. ¿Qué nos dice el libro de Juan? Juan 15:3. ¿Sí? Juan 15, del 3 al 10 vamos a leerlo. Dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Cuando dice que ya estamos limpios, ya somos salvos. Una persona no puede entrar al reino de los cielos si tiene pecado. Ahora, usted dirá, pero usted, ¿tú no pecas? Claro que peco. Pero para eso está la palabra de Dios que nos dice a nosotros. Y si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso nos enseña la palabra y debemos de creer que la palabra de Dios nos limpia constantemente, aun cuando nos ensuciamos en el pecado. Ahora, cuando quiero decir que nos ensuciamos en el pecado, no me refiero a las personas que practican el pecado. Las personas que practican el pecado están una y otra vez, y están pensando al otro día cómo van a hacer ese mismo pecado u otro pecado, pero ¿están qué? Maquinando. Esas son las personas que practican el pecado. Las personas que pecamos lo hacemos por nuestra humana debilidad, sin pensar, sin querer. Y ya cuando nos dimos cuenta, ay, Dios mío, hice esto, perdóname, me siento mal, perdóname, Señor. Y es cuando el Señor nos limpia de pecado, ¿sí? Entonces, dice aquí, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y termina aquí en el 10. Si guardareis mis mandamientos, permanecereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Cristo Jesús y su palabra, en su amor, en su obediencia, es tener la salvación. Vea entonces que la palabra de Dios es suficiente para la salvación, es muy suficiente. Estas personas no se cansan de oponerse a la palabra de Dios. Estos son enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? Y refiriéndome al último video de Martín Barrientos, ¿qué es lo que él está diciendo? Que no es suficiente la Biblia para la salvación. Para ellos no lo es. ¿Por qué? Porque el sacrificio de cruz lo minimizan. El sacrificio de ellos El sacrificio para ellos de Jesús no significa nada, para nosotros sí lo es. Significa tanto que debemos de valorar lo que Dios, el Padre, ha dado en su Hijo para nosotros. Y en esto yo aquí hablo y enfatizo la humanidad de Jesús, porque nadie puede matar a Dios. El Dios hombre no murió en la cruz. El Dios hombre no sufrió. El Dios hombre, el Dios no murió en la cruz. El Dios no fue atormentado por los hombres. En este caso, atormentado me refiero yo al vituperio, al castigo, a los latigazos, a los golpes, a las patadas que Jesús recibió. Dios, como Dios no hubiera sentido eso, como Dios no hubiera sufrido, ¿sí? Cuando yo era jovencito y nos peleábamos en pandillas, recuerdo que una vez, pues en un partido de fútbol nos peleamos. Y yo ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Eran como 4 golpeándome a mí. Cuando me pude, pues me libré. Yo tenía esta peculiaridad que me golpeaba en la cabeza y yo me ponía loco. Empezaba a repartir golpes por todos lados y no me fijaba a quién golpeaba yo. Una vez golpeé a uno de mis amigos y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque pues el golpe me cegó y empecé a golpear a todo mundo. ¿Sí? Para librarme de los que estaban encima de mí, pero y con el golpe yo ya había perdido cierta noción de lo que estaba sucediendo, pero los golpes que yo había recibido, pues imagínense, eran 4 contra 1, ¿sí? Entonces ya no sentía yo lo duro, sino lo tupido. Yo me tuve que defender como pude, pero a Jesús no solamente lo imposibilitaron para defenderse, sino que él no se defendió. Y ya estando en el pretorio que es el lugar de castigo, ¿verdad? Usaron herramientas de castigo. Fueron más bien de castigo, no fueron de tortura. Es donde él perdió mucha sangre. Entonces, Jesús sufrió como hombre y murió como hombre, porque nadie puede matar a Dios, nadie puede matar a Dios. Gibran dice que sí puede matar a Dios. Para ellos sí. Ellos pueden matar al Padre y pueden matar al Espíritu Santo, porque ellos creen que pueden hacerlo. Entonces ellos no valoran el sacrificio de Jesús en la cruz. No lo valoran. ¿Sí? Entonces, por eso es que para ellos no es nada la palabra de Dios, no es nada el evangelio, no es nada la Biblia para afirmar y decir que es suficiente para la salvación. Ahora, lo que dice segunda de Pedro 2, es muy interesante lo que dice aquí, ¿eh? Y todo lo que lo voy a leer ahorita es para afirmar lo que la palabra de Dios significa para nosotros en cuanto a salvación. Y en segunda de Pedro 2:19 al 21 vamos a leerlo, ¿verdad? De esta manera.
Y dice, vamos a ver, espero que no esté yo equivocado. O era primera de Pedro, vamos a ver. No, es segunda de Pedro 1 del 19 en adelante. Dice aquí, según de Pedro 1, del 19 en adelante, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la palabra profética más segura, o sea, la palabra más confiable es esta. Es esta la palabra más confiable. ¿Sí? Y es lo que dice aquí. Dice, entonces tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, amigo católico, esté atento a lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice aquí. No dice que esté atento al libro del Mormón, no dice que esté atento a la atalaya, no dice que esté atento a la tradición oral católica o al catecismo. Dice que debe estar atento a qué? A esto, a la palabra de Dios. Eso dice la escritura, no lo digo yo. ¿Y qué más dice? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerde lo que dice el Salmo 119, 105. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y aquí qué dice? Sí, dice, a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ve que la palabra de Dios es segura, es confiable para la salvación. No se deje llevar, no se deje llevar. Yo estaba preocupado por mi familia, de que tan cerrados que son, como decimos, ¿verdad? Somos católicos de hueso colorado, y cuando decimos de hueso colorado, aunque venga un perro a roer el hueso, aunque venga un perro a roer el hueso, no vamos a dejar de ser católicos. Mire, usted no quiere dejar de ser católico, no deje de ser católico, pero deje la idolatría, deje la fornicación, el adulterio, la lascivia, la concupiscencia, la mentira, los hurtos, las mentiras, sobre todo de las doctrinas, católicas, de los dogmas. Deje eso y usted va a ser un verdadero cristiano, sin dejar de ser un católico. Pero no más deje el pecado, las cosas que a Dios aborrece, ¿sí? Pero bueno, mi prima ya decidió salirse de la iglesia católica, ella y sus hijas. Y con esto, mi tía viene atrás de ella. Y detrás de mi tía viene mi otra tía, hermana de ella, y los que viven con ellos. Tarde o temprano van a, así, es una cadena. Y yo estoy contento, ¿sí? Porque la palabra de Dios da sus frutos, tarde o temprano da sus frutos, ¿sí? Y yo doy testimonio de todo eso. Ustedes han de recordar que siempre hablo de mi familia y que soy el único cristiano. Ya no soy el único, gloria a Dios. Ismael Domínguez, Dios te bendiga. Pura duchita, dice Gibran, pura fichita. Bueno, entonces, seguimos aquí, ¿no? Entonces, con este testimonio de lo que Dios está haciendo en mi familia. Y para aclarar que la palabra de Dios ha sido suficiente, ha sido suficiente. ¿Qué más nos dice Primera de Pedro? Bueno, vamos a retroceder un poquito más. En Primera de Pedro 4:11. Está bien interesante eso también, ¿sí? Dice aquí, bueno, vamos a empezar un poquito antes. 4:10.
cada uno según que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted habla, ¿verdad? Amigo cristiano, y me refiero a un verdadero cristiano, no a estos neopentecostales, neoevangelistas o evangélicos, neocristianos, que están predicando una basura. Y no solamente me refiero a ustedes, cristianos, neocristianos, me refiero también a los católicos que predican la palabra de Dios. Aquí dice, si alguno, fíjese bien cómo dice aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y recuerde lo que dice Romanos, es Romanos lo que dice ahí. Sí, es Romanos 1:12. Dice bien, hablando del poder de Dios, ¿eh? Porque aquí nos va a decir qué es el poder de Dios. ¿Y para qué es el poder de Dios? Aleluya, qué bonito es esto. Por eso me gusta la palabra de Dios, que es la Biblia para nosotros. Fíjense bien lo que dice. Am, no era 1:12, 1:6. Creo que ya me estoy quedando como el anciano con Alzheimer. Mm, es, es 1:16. Fíjese bien lo que dice aquí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, el evangelio. ¿Dónde está contenido el evangelio? Aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Fíjese bien, ¿eh? ¿Es poder de qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Todo aquel cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ve que la palabra de Dios, la Biblia, es suficiente para la salvación? Es muy suficiente para la salvación. Y con esto concuerda lo que dice Primera de Pedro 4:11, ¿sí? Volviendo a Primera de Pedro 4:11, cuando nosotros predicamos así, nosotros decimos que son libros o textos paralelos a lo que dice otro texto o un versículo, ¿sí? Y esto es bien interesante para mí porque esto confirma lo que la Biblia dice, no solamente en un versículo, lo dice en otro, en otro, en otro, en otro, en otro y en otro, ¿sí? Nosotros no basamos nuestra enseñanza en lo que dice un versículo. Nuestra enseñanza debe basarse en lo que dice un capítulo entero. Y esto debe tener un texto alterno que hable de lo mismo, por supuesto, ¿verdad? Como diría la chimoltrufia, por supuesto, desde luego, claro que sí. ¿Sí? Entonces, vea lo que dice aquí. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí dice ahí, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, de salvación. Ve, ve que sí, entonces la Biblia es suficiente para la salvación. Cuando nosotros ponemos en duda el sacrificio de Jesús en la cruz, dirán algunos, es que nosotros no ponemos en duda el sacrificio de Cristo, pero están poniendo en duda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que para nosotros la Biblia, describe exactamente lo que es el sacrificio de Jesús. Habla de la gracia, habla de la justificación. Y todo esto nos está indicando en qué momento se hace grande la salvación.
y es por medio de las Escrituras, que es el Nuevo Testamento, la Biblia. Entonces, la Biblia sí es suficiente para la salvación. ¿Qué nos dice qué nos dice Pablo a través de Timoteo? ¿Sí? ¿Qué nos dice en segunda de Timoteo 6 o 3? Es primera de Timoteo, primera de Timoteo, no, sí, cierto, es segunda de Timoteo 3:16. Ya me está dando Alzheimer. No, no es cierto, estoy cansado. Pero bueno, dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algunos dicen, pero oye, siervo inútil, esto ahí no está hablando del Nuevo Testamento, ahí habla del Antiguo Testamento. Bueno, oh sorpresa, ¿verdad? La saqué de un youtuber ahí en México, esta frasecita, oh sorpresa, ok. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:10? Pablo hablándole aquí a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Cuando le dice Pablo aquí a Timoteo, porque tú has seguido mi doctrina, esta ya era la segunda carta, ¿sí? Entonces no solamente se estaba refiriendo Pablo al Antiguo Testamento, se estaba refiriendo también a sus escritos, a los escritos que ya se había dirigido a los romanos, a primera y segunda de Corintios, ¿verdad? A los Gálatas, ¿a quién más le escribió Pablo? Le escribió no solamente a los Gálatas, a los de la tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses, ¿sí? Ya había escrito muchas cartas Pablo, ¿sí? A Tito, bueno, aquí no sé si era antes de Tito estas dos cartas, ¿sí? Pero a lo mejor simultáneamente en esos mismos tiempos ya había escrito a Tito, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Pablo se estaba refiriendo solamente, no solamente al Antiguo Testamento, sino a las cartas en las cuales él estaba ya dando su doctrina. Y aquí lo comprobamos en 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Y en qué estaba basada la doctrina? En el Antiguo Testamento, en los escritos y en lo que Pablo les estaba escribiendo a las iglesias. Y en este caso, a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Entonces vemos que no solamente se está refiriendo al Antiguo Testamento, sino ahora a sus escritos que ya más tarde se le consideraron parte del Nuevo Testamento. Y hay que recordar que, que Pedro reconoce los escritos de Pablo como llenos de sabiduría provenientes de Dios y las compara junto con las otras escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Y vamos a leerlo aquí. Recuerde que aquí el apóstol Pedro, está hablando acerca del día del fin, el día de la redención, el día de los acontecimientos futuros y junto con ellos la salvación, ¿verdad? Está hablando aquí Pedro. Y dice aquí en 2 de Pedro 3:14, hablando de todas esas cosas, dice aquí, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Dice lo que dice el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí está hablando, ¿qué? De la salvación. Y está también hablando de qué? De las escrituras. ¿Las escrituras de quién? De Pablo, ¿sí? Según Pablo, la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito. Fíjense lo que dice también el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que ya la gente ya empezaba a torcer las escrituras de Pablo y las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí lo dice muy claro, muy, muy claro. Fíjese bien. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué estaban torciendo? Las escrituras de Pablo, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay que ver y hay que recordar que aún así el católico no cree que la palabra de Dios, que es la Biblia para nosotros, sea solamente la escritura como autoridad de conducta, de disciplina y doctrina. No creen. Pero fíjense bien, lo curioso es que en los debates tratan de usar la Biblia para hablar del purgatorio, usan la Biblia para hablar del bautismo de niños, y nunca se ha podido comprobar ni con la escritura que sus dogmas son verdad. En los debates que han existido, han querido probar que hay que orar a los santos muertos para que interceda por los vivos, y aún así que interceda por los muertos. Y no se ha hallado nada, absolutamente nada concreto. Ni siquiera lo da a entender, ¿sí? Están torciendo las escrituras. Y aún así niegan la escritura y quieren usar la escritura para defender sus dogmas. Y no es posible y no ha sido posible. Les ha fallado, les ha fallado y les ha fallado, ¿sí? Y las personas que hasta ahorita nos han seguido, ¿verdad? Muchas ya se han convertido. Y estoy hablando de católicos. Y estas personas ya no se han vuelto a meter. ¿Por qué? Porque no quieren hablar de esto estas personas y no quieren dar su testimonio, y los comprendo, porque a mí en un principio a mí me dio pena también, pero ya conforme iba pasando el tiempo y yo iba hablando más de Dios, pues ya menos se me quitaba la pena, ¿sí? Pero bueno, hay que darles tiempo, al tarde o temprano van a dar su testimonio. Ya muchos empezaron a dar su testimonio, mi prima ya da su testimonio, mi tía tarde o temprano va a dar su testimonio, mi primo, el que está estudiando para teólogo católico, tarde o temprano va a dar el testimonio, tarde o temprano, ¿sí? Entonces, recuerde, amigo católico, no le odiamos, le amamos. Por eso insistimos en que usted conozca a Dios por medio de las Escrituras. Cuando dice la Escritura que la profecía no es de interpretación personal, no se está refiriendo a que usted no la puede interpretar, no. Está diciendo que no es lo que usted dice, sea lo que se debe interpretar. Para que sea válido lo que usted dice, se tiene que reunir con varias personas y escudriñar y leer lo que está escrito y razonarlo. A eso se refiere que no es personal, que no es de interpretación privada. En nuestra versión dice así, que no es interpretación privada. ¿Qué significa? Que no es lo que yo diga junto con mi iglesia, no. No, no es que nosotros la iglesia decidimos que la palabra de Dios dice así, esto, eso y esto y esto, de esta manera. Y cuando vemos que las demás iglesias dicen que no, ¿sí? Es por eso que debe haber un concilio de iglesias cristianas evangélicas. Es por eso que en este grupo donde estamos varios, ¿sí? Estamos cristianos evangélicos, algunos somos bautistas, algunos somos de corte pentecostal, digo corte pentecostal porque no, el término pentecostal no existe, no existe. ¿Sí? Y decimos de corte pentecostal por lo que sucedió en el día del Pentecostés, pero no somos pentecostales,
no somos pentecostales, porque el Pentecostés era una fiesta judía, ¿sí? Entonces no somos judíos. Decimos pentecostal por lo que sucedió en el día del Pentecostés, nada más por eso, ¿sí? Somos, bueno, metodistas no admitimos a un metodista. Un metodista tiene algunas otras costumbres que no, ¿sí? Pero dentro de las iglesias pentecostales, de corte pentecostal, los que nos decimos ser cristianos evangélicos, quitamos ciertas discrepancias que no son de carácter de doctrina de la salvación, con algunas costumbres que no contradicen a la Biblia, y eso nos da a nosotros una unidad perfecta. Ponemos en tela de juicio ciertas enseñanzas y decimos, esto no se va a hablar, esto no se va a enseñar y esto no se va a tocar así. ¿Por qué? Porque no queremos hacer disturbio dentro de lo que es la fe de la salvación. Así nada más y así de sencillo. Discutimos cosas que debemos de poner en tela de juicio si se debe predicar o se debe enseñar o no. ¿Sí? Eso nos hace la unidad en Cristo Jesús. Eso nos da a nosotros que no tengamos discrepancias por costumbres que no tengan que ver nada, absolutamente nada con la médula de la salvación. Ya las demás cosas las tenemos que hacer a un lado. Tenemos que ser maduros, tenemos que ser inteligentes, ¿sí? No dejarnos conducir por lo que sentimos y lo que creemos y que pensamos que puede ser medular en la doctrina de salvación. No, no, nos centramos en la palabra de Dios y en lo que estamos de acuerdo vamos a persistir y vamos a hacer que las iglesias que están en apostasía, que va a ser muy difícil que salgan de la apostasía porque es necesario que se dé la apostasía, es necesario. Si no se da la apostasía, el Señor Jesucristo no puede venir, ¿sí? No puede venir. Entonces, yo me voy a despedir y esperen noticias de mí tanto en este canal como en el canal del Siervo Inútil. Sí, bueno, voy a sacar un estudio del chip. Y esto del chip tiene que ver aún con el arrebatamiento, pero bueno, el católico no cree en el arrebatamiento y no lo cree porque no les enseñan acerca, absolutamente nada acerca de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo tiene que ver mucho con el Apocalipsis. Y hay una cosa que deben estar muy seguros. Todos los cristianos vamos a pasar una época de tribulación, todos los cristianos, todos, todos. Lo que no vamos a pasar todos los cristianos es la gran tribulación. La tribulación es para mostrar quiénes son los verdaderos hijos de Dios. En la gran tribulación, no. En la gran tribulación van a ser castigados los que no son hijos de Dios. Y pongan atención a cualquier católico que esté escuchando esto. Nunca vuelvo yo a repetir esto de esa manera. Recuerde, usted puede seguir siendo católico y puede ser salvo, siempre y cuando usted renuncie a lo que es la idolatría, a las prácticas y a las enseñanzas que no están de acuerdo a la Biblia. Solamente puede continuar en la Iglesia Católica y enseñar la verdad, ¿sí? Cuando usted nace de nuevo, usted es una nueva criatura y usted le pertenece a Cristo. Porque no todos los cristianos de las iglesias cristianas evangélicas se van a ir en el arrebato, no van a ser salvos, no. Nada más porque son cristianos evangélicos, no, no. Recuerde, ser católico no es sinónimo de que usted sea un hijo del demonio. Usted es un hijo del demonio si practica la idolatría, la mentira y los demás pecados. Como ser cristiano evangélico no es sinónimo de ser salvo, no. Porque hay cristianos que practican la fornicación, el adulterio, la lascivia, la mentira. No son idólatras, pero bien que les gustan otros pecados. Entonces, estos cristianos, aunque se digan ser cristianos evangélicos, no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer verdaderas obras de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, vea la balanza, vea lo que estoy diciendo.
¿sí? No se confunda, no se confunda. Mi abuelo me decía: "Mi hijo, ser pobre no es sinónimo de ser un pelado", ¿verdad? Pelado es ser un mal hablado y un sucio. Ser pobre no es sinónimo de ser ladrón, porque el pobre por necesidad a veces tiene que robar. Pero dice: "No, usted nunca robe. Usted ofrézcase a hacer un trabajito, pero nunca robe. Y ya en todo caso, pida, pero no robe". Así yo les digo a ustedes, ser católico para nosotros no es sinónimo de que sean pecadores e idólatras, no. Pero es obvio que el 90% de la gente católica practica la idolatría, practica la mentira, practican otros pecados. Sí, generalizo, sí generalizo, pero no individualizo, porque no todos son iguales. Conozco católicos, en mi trabajo sobre todo, que son muy buen ejemplo. Y fíjense, estos no toman, no beben, pero sí les gusta andar con esas mujeres, sí. Conozco algunos en otros lugares, amigos, ¿verdad? Que son muy buen ejemplo, les dan de comer a a la gente afuera, ¿verdad? Lo han hecho igual que yo, pero ¿qué tal? Ah, no, pero ven una mujer y, uy, mira, oye, oye, pues, ¿a quién no le gustan las mujeres? A ti no te sí, sí me gustan, pero yo tengo la mía, sí. Y puedo ver una mujer que me guste, obviamente soy hombre, pero hay que darle la vuelta al pecado, ¿no? Hay que darle la vuelta. Entonces, hay cositas en las cuales se salvan, ¿verdad? Es más, hay algunos católicos que ni siquiera le rezan a las imágenes y se le inclinan. Dicen que eso es ridículo. Para ellos dicen que es ridículo. Oh, no, no, eso la mejor lo enseña en la iglesia, pero no, yo a mí se me hace eso ridículo. ¿Cómo me voy a inclinar yo a una imagen que no me oye, que no me ve, ni siquiera puede hacer nada por mí? Y todavía andarlos cargando ahí en la calle como locos, no. Eso dicen ellos. Ah, pero otros pecaditos bien que ¿me entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, no porque estas personas dejen de adorar, o venerar, o estén fijados en la idolatría de esta manera, signifique que para mí ya son salvos, no. Tienen que mostrar con su conducta que realmente son verdaderos cristianos, ¿sí? No porque hayan dejado de ser idólatras, significa que ya sean salvos, ¿no? Están practicando otros pecados y eso no es recto delante de Dios. Entonces, vea que hay muchas cosas que tocar y decir, tanto de un católico como de un disque cristiano evangélico, ¿sí? Porque sí los hay, sí los hay. Cuando hablamos de los sacerdotes pederastas, pedófilos y violadores de niños, ¿acaso no hay pastores así? Sí los hay. ¿Hay pastores, pervertidos sexuales? Sí los hay. Yo no estoy de acuerdo con ellos, yo los ataco. El problema es que ustedes no atacan a esos sacerdotes asquerosos, los defienden. Y ahí vemos las predicaciones del sacerdote Toro, defendiéndolos. Entonces, vean el contraste, vean el contraste. Yo siempre he dicho y he manifestado, qué bueno que esos pastores que cacharon ahí, violaron a una jovencita, está en la cárcel. Qué bueno, se lo merece. Y cuando hablamos de un sacerdote que violó a 40 niños, ay, sí, pues, a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ay, ¿a poco no hay violadores allá en el mundo? ¿A poco no hay? Y lo excusan. Y el sacerdote todos diciendo que son santos. Eso lo dijo en un video, ustedes pueden escucharlo. Entonces, vean el balance, vean, nosotros no toleramos esa gente. Y lo que nosotros decimos es, estos no son cristianos, son hijos de Satanás. Ah, no, 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 ellos son cristianos, ¿sí? Yo digo que no. Un verdadero cristiano no hace eso, no hace eso. Entonces, Dios me los bendiga. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba. Recuerde que la palabra de Dios es suficiente, la Biblia
es suficiente para la salvación. No hay otro libro, no hay otro nombre que como el de Jesucristo. No hay otro nombre que se le haya dado a los hombres en el cual uno pueda ser salvo. Y ese es en Jesucristo. Y esto es lo que nosotros predicamos según lo que dice Primera de Corintios. Y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Y de dónde sacamos este evangelio? Del Nuevo Testamento, de la Biblia. Recuerde, quiere ser salvo, quiere conocer a Cristo. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién habla de la verdad, del evangelio, si no es la Biblia? Usted no va a ser salvo y no va a ser libre si no usted no lee la Biblia. ¿Sí? Recuerden que, y eso yo lo he dicho, cuando yo dije que la Iglesia Católica va a prohibir la Biblia, no me refiero que van a dejar, eso va a ser en el futuro, ahorita no, pero ahorita ya les van a prohibir que lean la Biblia. Ya automáticamente ya empezaron diciendo no a la sola escritura. Ahora dicen que ya no es suficiente para la salvación. Dentro de poquito van a decir, la Biblia tiene muchos errores. Ahora dicen que tiene poquitos errores, ahora dentro de poco van a decir que tiene muchos errores. Y cuando la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Cuando la iglesia sea arrebatada, los salvos sean arrebatados, van a decir, no, la Biblia no sirve. Entonces, acuérdese, amigo católico, el día que desaparezca mucha gente, no piensen que fueron los ovnis, no piensen que fue un suicidio masivo, no llega a pensar muchas de esas cosas que no van a ser ciertas. Si usted se queda después de que mucha gente se haya desaparecido, no se ponga la marca, no se ponga el chip, no se lo ponga, lea, lea. En un video yo voy a hablar de esto, ¿sí? Recuerden nada más lo que le estoy diciendo. Recuerde, porque de esto estuve hablando hace 20 años y en mi familia me dijeron loco, fanático, que estoy inventando cosas y ahora que les mostré que ya es una realidad, ahora ya me están preguntando y les voy a dar respuesta, claro que les voy a dar respuesta, ¿sí? Se las voy a dar en un video. Y si no me creen, pues les voy a dejar lo que tienen que hacer cuando se queden después del arrebato. Así que Gibran, pon atención a esto porque si te llegas a quedar, quiero que te acuerdes, pero tú vas a pagar con tu vida el amor que le tengas al Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias que hasta hoy podemos gozar de tu palabra que es la Biblia. Gracias que todavía no hay provisión legal ni oficial para que se lea la Biblia, pero bueno, ya empezaron. Sí, empezaron los grupos de lucha social, derechos humanos, ya empezó la misma Iglesia Católica a poner en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. No ha habido ningún libro en la tierra que haya sido tan atacado como lo es la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero también ha sido el libro el cual ha tenido más crédito en cualquier otro libro escrito en la tierra. Y juntamente con esto vienen adversidades, que de pasar de ser un libro acreditado, admirado y valorado, ahora pasa a ser nada, pasa a ser nada. Aquellos que luchan por los derechos del casamiento de personas con el mismo sexo, con los animales, con niños y todo ese tipo de circunstancias están oponiéndose a lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Países que están hablando de derechos humanos, como los derechos de respetar a una persona que comete un crimen, también se están oponiendo a la palabra de Dios, dejando que esas personas dejen de tomar el castigo que les pertenece por haber cometido un ilícito. Y ahora en cuestión doctrinal y de enseñanzas, ahora están prohibiendo que se le ponga atención a la Biblia porque tiene muchos, pero muchos errores. Sabemos que en ella podemos encontrar
la vida eterna, según Jesús dijo. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te pido que es de acuerdo a tu palabra, de tu palabra, que no sean los únicos días de dar testimonio, Padre. Aquellos que están a punto de dar testimonio por lo que tú has hecho en sus vidas de la Biblia, Señor. A Jesús han encontrado. Gracias y te pido por aquellos, por la palabra que tú nos has, que tu Espíritu Santo redarguya en sus corazones, que tu Espíritu Santo sea el que les convenza de pecado y que sea el paso de fe, de entregarle tu vida, de su vida a ti, Señor. Que puedan experimentar el nuevo nacimiento. Gracias, Padre. Yo te ruego por cada uno de todos ellos, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Dios me los bendiga y esperen noticias prontas mías en el diga.